El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia nos ha enseñado que en la historia ha habido dos herejías muy fuertes que hicieron daño y creo yo hoy están haciendo un daño muchísimo más perjudicial que en el mismo tiempo en que surgieron. Y eran dos herejías relacionadas con el pecado. Una que decía que nosotros no habíamos recibido la transmisión del pecado y que simplemente de Adán y Eva habíamos recibido un mal ejemplo. Contradice lo que la Iglesia afirma, que nosotros heredamos el pecado original y que ese daño es tan grande, tan terrible, que perjudica a la humanidad entera. Un pecado por propagación, ¿sí? No es un pecado que se comete, ni es un pecado personal. Ninguno de nosotros lo cometió. Lo cometieron nuestros padres y fue tan dañino el efecto de ese pecado que se propagó a toda la humanidad. Y esta herejía decía que nosotros simplemente lo que habíamos recibido era un mal ejemplo y por lo tanto nosotros no necesitábamos ninguna ayuda para alcanzar la santidad, para alcanzar la justificación, porque simplemente lo que habíamos recibido era un mal ejemplo y no un daño. Totalmente contrario a lo que vivimos nosotros en nuestra realidad humana. Entonces esta herejía niega la posibilidad de la ayuda de la gracia. No hay necesidad de acudir a Cristo. No hay necesidad de buscar a Cristo. La segunda es con la Reforma Protestante, que dice que es tan terrible el daño y que el hombre está tan pervertido que lo único que hay que aceptar es que siga pecando, porque al fin de cuentas Dios lo va a salvar. Y el hombre está predestinado a la salvación. Entonces, no hay problema que el hombre en este mundo siga en el pecado y siga pecando, porque la misericordia de Dios es tan grande y tan infinita que al fin de cuentas cuando muera Dios no le va a tener en cuenta ninguna falta, ningún pecado. Otra herejía que afecta el tema de la redención. Hoy precisamente el Evangelio nos hace una precisión muy clara para decirnos que la alegría que siente el buen pastor es por un pecador que se convierte, no que sigue en el pecado. No que está arraigado en el pecado y cree que por estar arraigado en el pecado y seguir pecando y determinarse al pecado, es decir, mirar su futuro para seguir pecando, no es a este.
es a alguien que decide convertirse y dejar el pecado radicalmente, dejar el mundo radicalmente, dejar sus tendencias radicalmente, renunciar al mal radicalmente. Yo les aseguro que hay más alegría por un pecador que se convierte, que cambia. Cristo, respecto a esto, vino a llamarnos a la conversión y vino a ofrecernos los medios suficientes para cambiar. San Pablo hoy nos lo dice en la carta a los Romanos. Hemos sido justificados por la fe en Cristo. Y no hay otro mérito. El único mérito de la gracia, el único mérito de la vida nueva, el único mérito de la santidad es el Señor. Pero para poder adquirir esa gracia, para poder participar en esa gracia del Señor, es necesario someterse a las condiciones que el Señor nos propone. Y una de ellas, y la más importante, es la conversión. Hoy en el mundo reina esto, y por eso la gente anda desorientada, por eso la gente anda sin esperanza, por eso la gente anda desesperada. Nuestro país, Colombia, vive los frutos de eso. ¿Cuánta desesperanza en los corazones hoy? ¿Cuánta tristeza y angustia en los corazones hoy? ¿Cuánta confusión y cuánta oscuridad? ¿Cuántos incluso en estos momentos, después de orar y orar, se han cansado y ya no quieren seguir buscando a Dios porque se sienten defraudados? No porque Dios los ha defraudado, sino por los engaños perversos que hoy se están predicando y anunciando, falsos, que no tienen nada que ver con el Dios Redentor del Evangelio. El Dios Redentor del Evangelio, Cristo, nos está llamando urgentemente a la conversión y la salida para salvarnos, para darnos la paz que tanto necesitamos, la tranquilidad del corazón que tanto anhelamos, la alegría que tanto estamos buscando, la estabilidad de las familias, la estabilidad de la nación, la estabilidad del mundo. No tiene otra fórmula para Cristo, para el corazón de Cristo, que la conversión. Pero estamos buscando otro tipo de soluciones, estamos ofreciendo otro tipo de soluciones que no tienen nada que ver con la solución que el Señor nos está ofreciendo. Este corazón, le decía Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que tanto ha amado a los hombres, pero que solamente se siente despreciado. ¿Qué hemos hecho en Colombia? Despreciar las invitaciones del corazón de Jesús. ¿A qué nos llama el corazón de Jesús? A confiar solo en Él, a escuchar su palabra, a escuchar las recomendaciones que Él nos da. Y la primera recomendación que Cristo nos da en el Evangelio es: conviértanse. El reino de los cielos está cerca. Convertíos y creed la buena nueva. Es que no hay otra salvación, no hay otra justificación más que esta que nos ofrece el corazón de Cristo. Y nosotros ciegamente no queremos entender, no queremos comprender que la única salida para salvarnos y para salvar la sociedad y para salvar al mundo es el corazón de Cristo. Hoy bellamente los obispos colombianos se reúnen nuevamente, toda la conferencia episcopal, juntos para volver a renovar la consagración al corazón de Cristo. Eso es lo que debemos estar haciendo todos, renovando nuestra consagración al corazón de Jesús, doblando la rodilla delante de Él, sacando tiempo para estar delante de cada sagrario en donde se encuentra el corazón de Cristo y está la fuente de la salvación para nosotros como nación, para nosotros como mundo. San Juan Pablo II no se cansó de repetir esta verdad. Lo dijo, por ejemplo, muchas veces frente a la realidad democrática. ¿En dónde está la verdadera realización democrática y política? En el corazón de Cristo, en las verdades de Cristo. ¿Por qué nosotros los colombianos en esta nación, durante muchos años, a través del Parlamento, de la Cámara y el Senado, e incluso de la misma presidencia y en las gobernaciones de muchos departamentos, se renovaba constantemente esta consagración al corazón de Jesús? Porque Colombia lo había entendido. Colombia tenía la certeza
de que el único que comandaba y reinaba y podía mantener la paz en esta nación era el corazón de Cristo. La historia colombiana tiene cosas muy hermosas. Hay una basílica dedicada al corazón de Jesús. Y se la pidieron precisamente al presidente. Y la hizo convencido de que la paz y la estabilidad nacional, la unidad nacional, venía del corazón de Cristo. Pero ¿por qué estamos tan desorientados? Porque ya no creemos. Porque ya se opacó la verdad de Dios en nuestro corazón. Porque ya está ennublecida la verdad de las promesas de Cristo en el corazón no solamente de muchos seres humanos, sino aún de muchos cristianos. Y por eso tantos cristianos, aún católicos, desorientados, tristes, andan sembrando desesperanza, angustia y miedo. Eso no es justo para un pueblo que ha sufrido tanto. Eso no es justo para una humanidad que está sufriendo tanto. Hoy el corazón de Cristo se levanta en alto para decirnos que Él es la luz del mundo, que lo debemos mirar a Él, que Él es el único camino, que Él es la única verdad, que Él es la única guía. Hoy se levanta el corazón del Señor para decirnos que no tengamos miedo, porque en Él vamos a obtener la justificación y la salvación. ¿Por qué prestar atención a tantos mensajes intimidantes que no hacen parte de la fuerza del Evangelio? ¿Por qué abrir nuestro corazón a los que meten miedo, anuncian el miedo? Eso no viene de Dios. Ese no es el mensaje del corazón de Cristo. ¿Qué situación está viviendo hoy nuestra patria? Muchos, incluso católicos, llenos de miedo. Lo único que han hecho es robustecer el miedo en su corazón y dejar alimentar el miedo. Esa no es la palabra de Cristo. Ese no fue el anuncio del resucitado. El anuncio del resucitado fue: paz a ustedes. No tengan miedo. ¿Por qué hacer caso a quien hoy no cree? ¿Por qué hacer caso a quien hoy no tiene esperanza cristiana? Hoy deberíamos estar escuchando al Señor, que vuelve y nos dice: no tengan miedo. Yo estoy con ustedes y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué dejarnos contagiar de un miedo que no viene del Espíritu Santo? San Pablo se lo decía a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, nos dio un espíritu de valentía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. El cristiano no le tiene miedo al mal. El cristiano no le tiene miedo a ninguna amenaza en este mundo cuando cree en Cristo, cuando ha aceptado el señorío de Jesús, cuando sabe que Cristo va en el escudo de su corazón y lo va protegiendo, porque Cristo ya obtuvo la victoria. En la historia universal tenemos un dato muy hermoso de muchos. Cuentan que Constantino, en una batalla que ya se le acercaba y que prácticamente era imposible ganarla, algunos se lo atribuyen a un sueño que tuvo él, otros se lo atribuyen a un sueño que tuvo su mamá, Santa Elena. Y ella le dice: pon el signo de la cruz en los escudos y con este signo vencerás. Y de hecho así lo hace Constantino. Pone el signo de la cruz y se va a pelear. Y recupera la libertad de una nación, la tranquilidad de una nación y la paz de una nación. Si nosotros los colombianos desde hace mucho tiempo hubiéramos sellado nuestras luchas con la confianza, la esperanza puesta en el Señor, nuestra realidad sería totalmente diferente. ¿Pero qué nos pusimos a escuchar y de qué nos convencimos? De mensajes intimidantes, de mensajes llenos de pavor y de miedo. Eso no es evangélico. ¿Qué ha pasado con toda la nación, con el mundo entero durante estos últimos años? Que han venido sembrando, predicando el miedo, y el miedo es de Satanás. Al único que le gusta estar sembrando miedo es al diablo. Y la gente llena de miedo se deja manipular.
Y la gente llena de miedo se deja mover. Si le dicen muévete a la izquierda, se mueve a la izquierda. Muévete a la sin pensar, sin razonar, sin orar. Porque ya nos quitaron a Dios del corazón. ¿Qué hizo? Lo dijo abiertamente, lo dijo el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Cómo los errores del ateísmo iban avanzando. Iban invadiendo el mundo, pero la Virgen ya lo había advertido en 1917 en Fátima. Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. Pero la Virgen nos hizo un llamado, una advertencia, y nos hizo una petición para detener eso. Y no se hizo caso. Como eran unos niños que no tenían maestrías ni doctorados en teología, no eran summa cum laude en muchas materias de espiritualidad, de teología profética, como eran unos campesinitos que no tenían el suficiente conocimiento geopolítico, ni siquiera suficiente, no tenían nada de conocimiento geopolítico de la humanidad, como eran unos niños, ¿sí?, que no eran el gran espectáculo para el mundo, simplemente unos campesinos escondidos allá, no había por qué darles crédito. Pero así confunde Dios la sabiduría de este mundo. Así confunde Dios a los grandes de este mundo. Así confunde Dios a los poderosos de este mundo. Decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que desde que el Espíritu Santo fue arrojado de la mente de los intelectuales, se depositó en el corazón de los humildes. Y allí habla. Y allí se manifiesta. Hoy la humanidad y la misma Iglesia mira hacia atrás hace más de 100 años y se da cuenta que estos niños tenían la razón. Ellos no conocían las grandes tesis teológicas del medioevo. Ellos no conocían las grandes doctrinas de los padres de la Iglesia en los primeros siglos, pero conocían el corazón del Señor. Conocían el corazón de la Virgen y sabían que se podían fiar de lo que la Virgen les estaba diciendo y sabían que se podían fiar de lo que el corazón de Cristo les estaba diciendo, porque ellos sabían que Cristo no engaña y que la Virgen no engaña. Hoy, más de 100 años después, vemos que tenían toda la razón. Lo hizo humildemente el Concilio Vaticano II, al reconocer que verdaderamente estos niños tenían la razón y que el ateísmo ya rodando en este mundo, en la mente y en los criterios de muchos seres humanos, incluyendo los cristianos. Hoy dentro de la Iglesia hay mucho ateo. Practican, sí es verdad, se visten religiosamente, pero hay ateos, no creen. La misma celebración eucarística es objeto de eso. ¿Cuántos de nosotros sacerdotes hemos perdido la fe en la Eucaristía? ¿Cuántos cristianos perdimos ya la fe en la Eucaristía? Antes, yo he ido a misiones a algunos pueblos de acá, de Antioquia, y me he quedado impresionado con los testimonios de la gente. Hace algunos años, 20, 25 años atrás, cuando se iba a presentar algún hecho violento, había alguna amenaza de violencia o de toma guerrillera de algún pueblo, párrocos convencidos, sacerdotes convencidos del poder del Santísimo Sacramento, y en vez de irse a esconder, como hoy hacen muchos, en vez de huirles a la amenaza y querer detener para que no se manifieste la amenaza, se iban por el Santísimo y salían por las calles en procesión y promovían adoraciones eucarísticas en los atrios y en los parques de días enteros, de noches enteras. ¿Y cómo se detenía el enemigo ante el poder de Cristo? El problema hoy no es que el Señor no esté actuando, el problema es que la fe de muchos ya está perdida, está hecha un desastre en el corazón de muchos cristianos que no creemos en las promesas del Señor. Y hoy San Pablo nos desafía en la carta a los Romanos, porque dice que un cristiano se gloría, se siente feliz incluso en las tribulaciones,
Incluso cuando mayor amenaza ve, se siente glorioso, se gloria en la esperanza puesta en Cristo, con la confianza puesta en Cristo. Cristo ya venció a los peores enemigos. Ya triunfó. Y nos está ofreciendo ese triunfo a nosotros si creemos en Él y si aceptamos el camino que nos está ofreciendo para la salvación. A mí me alegra mucho y estos días estoy más feliz todavía, porque este país le pertenece al corazón de Cristo. Y el Señor no necesita multitudes, con un puñado que crea en Él, solo con un puñado pequeño. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Le dijo a Elías, yo me reservaré un puñado fiel. Con que ellos crean y sean fieles, yo con eso mantendré mi alianza y mantendré mi favor por Israel. Y fruto de la fe de esos pocos y de esos pequeños, de esos humildes, desconocidos, sin protagonismo en la historia, hoy nosotros hemos recibido el regalo más grande, que es a Cristo el Señor, que es su corazón santísimo. El Señor no necesitó de mucha apariencia. Hoy hay mucha apariencia, mucho maquillaje de cristianismo, mucho maquillaje. Lo ha dicho repetidas veces el Papa Francisco. Cristianos que son solamente de maquillajes. Sacerdotes religiosos de maquillaje. Católicos de maquillaje, de apariencia. Sin confianza real en el Señor. Un cristiano que cree en Cristo y que tiene ante sí todas las posibilidades para alcanzar el triunfo, porque el triunfo lo alcanzó el Señor y está en cada sagrario, está en cada Eucaristía, está en cada rosario bien rezado que le recemos con confianza y con amor a la Virgen. No tiene por qué sentirse derrotado, no tiene por qué sentirse triste. Y si ustedes ven estos frutos en algún cristiano, sepan que ese no es un cristiano verdadero, no es auténtico, ese no es de los que cree, ese no es de los que vive en la esperanza arraigada en Cristo, arraigada en el Señor. La vida cristiana es eso. Y por eso obviamente San Pablo hoy nos lo hace ver y pone un desafío ante nosotros. En este bello capítulo 5 de la carta a los Romanos, nos gloriamos hasta en las pruebas. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones. No por nuestra propia fuerza, como creyeron algunos heréticamente, y como hoy muchos cristianos creen, que son por sus grandes capacidades, fuerzas humanas, cualidades intelectuales, criterios humanos. ¿Y de qué les ha servido? ¿De qué les ha servido? ¿De qué les sirvió? De nada, porque aquí lo único que sirve es la confianza en el Señor, la confianza en Cristo. Y cuando nosotros podemos inclinarnos delante del Señor, doblar nuestra rodilla y decirle al Señor, creo en ti, creo en tu poder, tú lo puedes todo, para ti no hay nada imposible, entonces el corazón se hincha de alegría, de esperanza y se siente motivado para seguir caminando adelante. Ese es el Señor y ese es el corazón de Cristo que tanto nos ama y que hoy se abre ante nosotros para decirnos esa gran verdad. Confíen en mí, no tengan miedo. Lo único que necesitamos es levantar bien en alto el estandarte de la cruz, y la forma de ponerlo bien alto, que todo el mundo lo vea, es poner a Cristo en el centro de nuestro corazón, poner a Jesús en el centro del corazón. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerlo en lo más alto del monte. Y lo más alto del monte es nuestro corazón. Así que brille la luz del Señor para todos los hombres, la luz de esperanza que el Señor nos ofrece. No nos dejemos engañar, ni escuchemos tanto mensaje desesperanzador, aún dentro de la iglesia, aún en boca de muchos cristianos. No hagamos caso a eso. Solo escuchemos las palabras de Jesús, solo busquémoslo en la Eucaristía, en cada sagrario, busquémoslo en el corazón de la Virgen cuando rezamos el Santo Rosario,
para que veamos cómo ella sabe transmitir esperanza, cómo ella sabe transmitir fe, cómo ella sabe transmitir confianza. Además, nuestro país también fue consagrado a San José. Acudamos a San José. Hermosamente los obispos colombianos consagraron nuestro país a San José. Mejor cuidado no puede estar nuestro país. ¿Tenerle miedo a los hombres? ¿Tener miedo a sistemas políticos? ¿Por qué? ¿Por qué si ya la historia nos ha demostrado que Cristo triunfa, que Cristo puede, y que si nosotros confiamos en Él, también nos alegraremos aún en las tribulaciones? También nos gloriaremos aún en las pruebas. También nos gloriaremos aún en las persecuciones. No hay nada más grande para el ser humano que encontrar esta verdad, la verdad de Jesús, que nos dice: no tengas miedo. Hoy el corazón de Cristo se levanta para todo el mundo a decirnos: conviértanse, cambien de conducta, dejen de mirar al mundo, dejen de confiar en el mundo, dejen de confiar en ustedes mismos, dejen de confiar en los hombres y confíen en mí. Bien lo dirá el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Es un llamado que nos está haciendo urgentemente el corazón de Cristo a mirarlo a Él y a poner toda nuestra confianza en su corazón santísimo y en las promesas que nos hace el Padre. Que la Virgen nos ayude, ella que confió hasta el final, ella que no desvaneció, ella que no se dejó robar su esperanza, que no se dejó robar la confianza, que no se dejó perturbar, al igual que San José. Que ellos nos ayuden en esta tarea y no nos dejemos intimidar por nada ni por nadie. Cristo está con nosotros y nos ofrece su ayuda, y si creemos, y si oramos, y si inclinamos nuestra cabeza, pues seremos ya partícipes de la alegría del triunfo a través de la fe y de la esperanza cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa